El 31 de agosto de 2025, Afganistán fue sacudido por un poderoso terremoto de magnitud 6 que devastó regiones enteras, especialmente en el este del país. El fenómeno natural trajo consigo destrucción, sufrimiento y un número alarmante de muertos y heridos. Las imágenes que llegan de allí muestran casas reducidas a escombros, familias deshechas por el dolor y una población que, una vez más, se ve ante la tragedia en un país ya marcado por décadas de guerra, pobreza e inestabilidad. La catástrofe despertó la solidaridad internacional, y la Iglesia Católica, a través del Papa León XIV, no podía permanecer indiferente ante tan inmenso dolor humano. El Santo Padre, movido por compasión y en espíritu de caridad cristiana, envió una carta al pueblo afgano el 1 de septiembre, mediante un telegrama oficial firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. En ese mensaje, el Papa manifestó su profunda tristeza ante el gran número de muertos, que ya supera las 800 personas, además de los miles que quedaron heridos o desalojados. El gesto del Papa es, al mismo tiempo, un signo de cercanía, un llamado a la oración y una proclamación de la esperanza que brota de la fe. La Iglesia, como madre, se hace presente en las horas más sombrías para recordar que Dios no abandona a sus hijos. El contenido de la carta lleva el peso de un dolor compartido. El Papa expresó solidaridad no solo a las familias que perdieron a sus seres queridos, sino también a todos los que se encuentran desaparecidos, aún sepultados bajo los escombros. Sus palabras traen una dimensión espiritual profunda, pues no se limitan a una expresión humana de compasión, sino que elevan al cielo un clamor por el consuelo divino. El Papa afirmó estar en oración, entregando a cada víctima a la misericordia de Dios y suplicando para que los corazones afligidos encuentren fuerza y paz, incluso en medio de la devastación. La carta también recuerda los valores de la fraternidad y de la esperanza, elementos que se convierten en faros en medio de las tinieblas del sufrimiento. El Papa León XIV reconoce la fragilidad de la vida humana ante la fuerza de la naturaleza, pero también recuerda que, en los momentos más difíciles, la fe se convierte en un ancla inquebrantable. Para los católicos, estas palabras recuerdan el pasaje del Evangelio en el que Cristo afirma: «En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Ese mensaje resuena con fuerza para todos aquellos que ahora se sienten sin suelo, recordando que la victoria de Cristo sobre la muerte es la garantía de la esperanza. Es significativo percibir que el Papa, al dirigirse a un pueblo mayoritariamente musulmán, no vacila en manifestar el rostro de la caridad cristiana. El gesto es un testimonio del universalismo de la Iglesia, que no se limita a fronteras religiosas o culturales cuando se trata de defender la vida y de estar al lado de los que sufren. La carta, por tanto, no es solo un acto diplomático, sino un signo de que la Iglesia se coloca como compañera de todos los pueblos, especialmente de los que se encuentran en el Valle de Lágrimas. Es la expresión viva del mandamiento de Cristo: «Amaos los unos a los otros, como yo os he amado». Juan 15:12. El Papa tampoco dejó de agradecer y animar a los rescatistas, voluntarios y autoridades civiles que, muchas veces poniendo en riesgo sus propias vidas, trabajan incansablemente para rescatar sobrevivientes y ofrecer ayuda humanitaria. En ese reconocimiento, el Santo Padre muestra que la solidaridad no es solo espiritual, sino también concreta y práctica. Él valora el coraje de aquellos que, en medio del caos, se convierten en instrumentos de esperanza, llevando sobre los hombros la misión de aliviar el sufrimiento de los más frágiles. Es posible percibir, por tanto, que la carta tiene tres dimensiones principales: la compasión por las víctimas, la oración por el consuelo divino y el aliento a los que luchan por salvar vidas. Cada una de esas dimensiones lleva en sí una riqueza espiritual profunda. La compasión remite al corazón de Cristo, que se conmueve ante el dolor humano. La oración refleja la confianza absoluta en Dios, incluso en medio del sufrimiento.
y el aliento a los rescatistas manifiesta la importancia de la caridad práctica, que es la fe traducida en obras. El terremoto, al mismo tiempo que revela la fragilidad del hombre ante la creación, se convierte también en ocasión para que la fe se manifieste de modo más vigoroso. La carta del Papa León XIV nos recuerda que el cristiano está llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción, esperanza en medio de la desesperación. La palabra del sucesor de Pedro, en ese contexto, se vuelve profética, pues señala más allá del dolor presente y abre horizontes de eternidad, donde toda lágrima será enjugada y donde la muerte ya no tendrá poder. Otro aspecto que merece destaque es el lenguaje usado en la carta. El Papa habla con ternura, pero también con firmeza. No hay espacio para palabras vacías o meramente formales. Cada expresión está cargada de sentido espiritual y pastoral. Él no habla solo como jefe de Estado, sino como pastor universal, que sufre con los que sufren y que desea llevar a todos el mensaje de Cristo. Eso muestra la importancia de una iglesia que, incluso ante las tragedias, no se cierra en sí misma, sino que se abre al mundo con gestos concretos de cercanía. En ese sentido, la carta también es un testimonio para todos nosotros, fieles católicos. Estamos llamados a unir nuestras oraciones a las del Papa, a ofrecer sacrificios por las almas de los fallecidos y a rezar por la recuperación de los heridos. Más que eso, estamos invitados a recordar que en cualquier parte del mundo donde haya sufrimiento, la Iglesia se hace presente, ya sea por la oración, ya sea por la solidaridad material. Esa comunión universal nos recuerda que todos formamos un solo cuerpo en Cristo, y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. El contexto de Afganistán hace que esta tragedia sea aún más dolorosa. Se trata de una nación que ya enfrenta enormes dificultades sociales, políticas y económicas. Las guerras e inestabilidades prolongadas dejaron cicatrices profundas en su pueblo. Ahora, con la fuerza de la naturaleza devastando regiones enteras, la situación se agrava aún más. Es en ese escenario donde la carta del Papa se vuelve un bálsamo espiritual, recordando que incluso en las circunstancias más adversas, Dios sigue siendo el Señor de la historia y guía los pasos de la humanidad. La Iglesia, con su tradición de caridad y solidaridad, ya inició movimientos de ayuda por medio de organismos internacionales y católicos presentes en la región. Aunque la comunidad cristiana en Afganistán sea pequeña y muchas veces perseguida, se siente fortalecida por el mensaje del Papa, que da visibilidad al sufrimiento de aquella tierra. La carta no se dirige solo a los católicos, sino a todo el pueblo afgano, como signo de respeto y cercanía. Es la voz de la Iglesia que se eleva para decir, no estáis solos. En la tradición de la Iglesia, los momentos de tragedia siempre fueron ocasiones para el testimonio de la fe. Desde los primeros siglos, los cristianos fueron llamados a confortar a los que sufren y a testimoniar la esperanza del Evangelio en medio de las catástrofes. La carta del Papa León XIV se inserta en esa larga tradición, actualizando la misión de la Iglesia en el siglo XXI. Es un mensaje que hace eco de la voz de los papas anteriores y que confirma la continuidad del cuidado pastoral de la Iglesia en todos los tiempos. La dimensión espiritual del texto no puede subestimarse. El Papa recuerda que cada vida perdida no es solo un número en una estadística, sino un hijo amado de Dios. Esa visión cristiana de la dignidad de la persona humana eleva la discusión más allá de la tragedia material. Se trata de una afirmación de la sacralidad de la vida, incluso cuando es cegada de manera tan abrupta y violenta. Es también una invitación a todos nosotros para redescubrir el valor de la vida y la necesidad de defenderla en todas las circunstancias. Al reflexionar sobre esta carta, percibimos que no se limita al momento presente, sino que lanza semillas para el futuro. El Papa nos invita a rezar no solo por los que murieron, sino también por los que sobrevivieron y tendrán que reconstruir sus vidas. Él recuerda que la verdadera fuerza de un pueblo está en su capacidad de levantarse,
apoyado por la solidaridad internacional y sostenido por la gracia divina. La esperanza, en ese contexto, es más que un sentimiento. Es una virtud teologal que nos mantiene firmes incluso cuando todo parece desmoronarse. El aspecto pastoral de la carta también merece ser resaltado. El Papa no habla desde lejos, como un observador distante, sino como alguien que se siente cercano al sufrimiento. Se coloca como padre espiritual, que consuela, anima y orienta. Esa cercanía pastoral es un reflejo del mismo Cristo, el buen pastor, que conoce a sus ovejas y no las abandona en ningún momento. La carta, por tanto, es también un icono del corazón pastoral del Papa León XIV, que desea mostrar al mundo el rostro compasivo de la Iglesia. La fe cristiana, ante las tragedias, no se limita a ofrecer explicaciones racionales sobre el sufrimiento. Va más allá, ofreciendo una presencia. Y esa presencia es la de Cristo, que se hace cercano a través de la oración, de la caridad y de la solidaridad. La carta del Papa encarna esa presencia, convirtiéndose en un signo sacramental de la cercanía de la Iglesia. Es como si el mismo Cristo hablara por medio del sucesor de Pedro diciendo: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos». Mateo 28:20. Al recordar a los rescatistas, el Papa también nos enseña a reconocer la acción de Dios en aquellos que, incluso sin profesar la fe cristiana, se convierten en instrumentos de su providencia. Cada gesto de solidaridad, cada vida salvada, cada mano tendida, es reflejo del amor divino que se manifiesta en la humanidad. Así, la carta es también una invitación a reconocer la presencia de Dios en los signos concretos del amor al prójimo. La carta del Papa León XIV no es solo una respuesta diplomática, sino un verdadero acto de evangelización. Muestra al mundo que la Iglesia está llamada a estar presente en los dolores de la humanidad, no solo con palabras, sino con gestos concretos de cercanía. Esa dimensión misionera es central para comprender el alcance del gesto papal. Él no habla solo a Afganistán, sino a toda la humanidad, recordando que somos hermanos y que el dolor de un pueblo es el dolor de todos. Es importante también notar cómo la carta despierta en nosotros, católicos, la conciencia de la intercesión. El Papa pide que nos unamos en oración, recordando que la oración de la Iglesia es poderosa y eficaz. Esa unidad de oración es una manifestación de la comunión de los santos, que une a la Iglesia militante, padeciente y triunfante en un solo cuerpo. Al rezar por las víctimas y sus familiares, participamos de esa comunión y fortalecemos el vínculo espiritual que nos une como pueblo de Dios. El terremoto que alcanzó Afganistán es un recuerdo doloroso de la condición humana, pero también es ocasión de renovación espiritual. La carta del Papa nos enseña a transformar el dolor en oportunidad de fe, la tragedia en oportunidad de caridad, el sufrimiento en ocasión de esperanza. Es un llamado a mirar más allá de la destrucción visible y a ver la acción invisible de Dios, que actúa incluso en los momentos más oscuros. El terremoto que alcanzó Afganistán dejó una marca profunda en el corazón de la humanidad. Ante una tragedia tan grande, el Papa León XIV no solo expresó condolencias, sino que ofreció una interpretación espiritual que se arraiga en la palabra de Dios. La carta del Santo Padre no es un texto cualquiera, sino un eco de las Escrituras, que siempre recuerdan que Dios es refugio y fortaleza, auxilio siempre presente en las tribulaciones. Cf. Salmo 46:2. En ese sentido, el Papa actualiza el mensaje bíblico para un pueblo que sufre, mostrando que la fe cristiana no ignora el dolor, sino que lo ilumina con esperanza. Al dirigirse al pueblo afgano, el Papa recuerda la compasión de Cristo, que durante su vida terrena jamás pasó indiferente ante el sufrimiento humano. Él curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y lloraba ante la muerte, como sucedió en el episodio de la resurrección de Lázaro, refirió Juan 11:35. Esa dimensión bíblica de la carta es evidente. Nos invita a ver en la Iglesia el rostro de Cristo compasivo, que se inclina ante el dolor del prójimo y ofrece no solo palabras,
sino también la fuerza de la presencia divina. La carta nos lleva también a reflexionar sobre la fugacidad de la vida. El terremoto, en cuestión de segundos, transformó ciudades en ruinas y familias enteras en víctimas del luto. Esto nos recuerda el pasaje del Evangelio en el que Jesús habla del hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, los vientos y las crecidas, y grande fue su ruina. Cf. Mateo 7:27. Sin embargo, el Papa, al citar implícitamente ese espíritu bíblico, nos invita a construir la vida sobre la roca firme de la fe, pues solo Dios es fundamento inquebrantable. Otro punto que emerge de la carta es la oración por las almas de los fallecidos. Ese gesto está profundamente arraigado en la tradición católica, que ve en la intercesión por los difuntos una obra de misericordia espiritual. El Papa, al ofrecer sus plegarias, une a toda la Iglesia en la súplica por aquellos que fueron víctimas de la tragedia. Eso hace eco del libro de los Macabeos, cuando Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios por los soldados muertos, porque creía en la resurrección. Sefesín Secundus Macabeos 12:44. Así, la oración del Papa es expresión de fe en la vida eterna. La carta, por tanto, no se limita al aspecto humano, sino que abre horizontes de eternidad. Para los que perdieron a sus familiares, el mensaje papal recuerda que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la vida plena junto a Dios. Esa convicción nace de la fe en la resurrección de Cristo, que venció a la muerte y nos garantizó la promesa de la vida eterna. En ese sentido, la carta se convierte en una catequesis bíblica en medio del dolor, señalando la victoria de la cruz y la certeza de que, si morimos con Cristo, con Él viviremos. Sef Epístoles 2 Timoteo 2:11. La dimensión bíblica de la carta también se manifiesta en la valoración de los que se dedican al auxilio. El Papa León XIV recuerda y alienta a los rescatistas que se transforman en signos vivos de la parábola del buen samaritano. Ifemafia, Lucas 10:25-37. En cada persona que remueve escombros, que ofrece agua, que consuela a los desalojados, la Iglesia reconoce la presencia de Cristo, que dijo: «Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Teferesges, Mateo 25:40. Así, la carta no solo consuela, sino que también valora la caridad concreta. La oración es otro eje espiritual del texto papal. El Santo Padre insiste en que, en momentos de calamidad, la oración se vuelve fuerza que sostiene. Eso nos recuerda las palabras de San Pablo: «Orad sin cesar». Papes Primera Tesalonicenses 5:17. La carta invita a todo el pueblo de Dios a unirse en súplica, pidiendo a Dios consuelo, paz y coraje. Esa dimensión de intercesión es central en la vida de la Iglesia, que se hace solidaria no solo con gestos materiales, sino también espiritualmente, elevando al cielo el clamor de los que sufren. El Papa también nos hace recordar la figura de María, la Madre de la Consolación. Aunque la carta no la mencione directamente, su presencia es implícita en la espiritualidad de la Iglesia. En los momentos de mayor dolor, recurrimos a la Santísima Virgen, que permaneció firme junto a la cruz y que continúa intercediendo por nosotros. El Papa, al elevar plegarias por las víctimas, nos invita a unir esa súplica al corazón materno de María, que nunca abandona a los hijos en medio del sufrimiento. Eso nos remite al episodio de las bodas de Caná, cuando María intercede ante Jesús para que no falte el vino de la alegría. Otra dimensión bíblica que aparece en la carta es la certeza de que Dios se inclina sobre los humildes y los que sufren. El Salmo 34 nos recuerda: «El Señor está cerca de los corazones heridos y salva a los espíritus abatidos». Esa promesa es reafirmada por el Papa, que recuerda que, incluso ante el caos, Dios permanece presente. La carta es un eco de ese salmo, una proclamación de que la cercanía de Dios es real y eficaz, especialmente cuando las fuerzas humanas parecen agotadas. El mensaje papal
también puede leerse a la luz del libro de Job. El sufrimiento humano, muchas veces inexplicable, es un misterio ante el cual solo nos queda confiar en Dios. El Papa no ofrece explicaciones para la tragedia, sino que señala el misterio de la fe, que nos enseña a permanecer firmes incluso cuando no comprendemos los caminos de Dios. Esa actitud es profundamente bíblica y nos recuerda las palabras de Job. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. En la carta hay aún una invitación implícita a la esperanza. El Papa habla de fuerza divina, de consuelo, de paz. Esos elementos nos remiten a la virtud teologal de la esperanza, que brota del corazón del Evangelio. San Pablo escribe a los romanos: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. La carta es un testimonio de esa esperanza que no falla, porque está enraizada en el amor infinito de Dios. El Santo Padre también nos recuerda, en su mensaje, que el dolor humano puede convertirse en ocasión de solidaridad entre los pueblos. Ese aspecto es bíblico, porque refleja la experiencia de la Iglesia primitiva, que compartía sus bienes para que no hubiera necesitados entre ellos. Fepe, Hechos 4:34. Al alentar la ayuda internacional, el Papa está haciendo eco de ese espíritu de la primera comunidad cristiana, que veía en la caridad la expresión más auténtica de la fe. El Papa León XIV, al mencionar su oración por las víctimas, también nos invita a reflexionar sobre el poder de la intercesión. La Biblia está llena de ejemplos de intercesores. Abraham que intercede por Sodoma, Génesis 18. Moisés que reza por el pueblo en el desierto, Éxodo 32. Y sobre todo, Cristo que intercede continuamente por nosotros, Hebreos 7:25. La carta nos inserta en esa tradición de intercesión, recordando que la oración de la Iglesia es un canal de gracia que alcanza hasta los rincones más distantes del mundo. Otro aspecto espiritual de la carta es el llamado a la fortaleza. El Papa suplica que los corazones afligidos encuentren fuerza. Eso es eco directo de la exhortación bíblica. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, está contigo en cualquier parte a donde vayas. Josué 1:9. La carta es, por tanto, una actualización de ese mandato divino, proclamado ahora a los hermanos y hermanas afganos que enfrentan la devastación. La dimensión pastoral del texto papal también puede interpretarse a la luz del profetismo bíblico. Así como los profetas del Antiguo Testamento consolaban a Israel en tiempos de exilio y sufrimiento, también el Papa actúa como voz profética que proclama la presencia de Dios en medio de la tragedia. Él no habla solo como un líder, sino como alguien que escucha el clamor del pueblo y lo eleva ante Dios, recordando que incluso en el desierto del dolor, el Señor abre caminos de esperanza. Al meditar sobre la carta, percibimos también que se conecta con el sermón de la montaña. Jesús declaró: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Esa promesa se vuelve viva en la carta papal, que anuncia consuelo a los que lloran. El mensaje no es ingenuo ni superficial, sino profundamente evangélico. El llanto humano no es olvidado por Dios, sino transformado en esperanza por la gracia del Espíritu Santo. Otro punto espiritual es el recuerdo de que la tragedia puede ser ocasión de conversión. El Papa, al invitarnos a la oración, también nos llama a la reflexión sobre nuestra propia vida. Jesús, al comentar la caída de la torre de Siloé, advirtió: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Lucas 13:5. La carta, aunque sin usar esas palabras, hace eco de ese llamado a la conversión, recordando que la vida es breve y que debemos vivir en comunión con Dios. El Papa León XIV, al escribir esta carta, también se inserta en la tradición petrina de confirmar a los hermanos en la fe. Jesús dijo a Pedro: yo he rezado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32.
La carta es, por tanto, una actualización de esa misión confiada a Pedro y a sus sucesores. El Papa, como pastor universal, confirma la fe de los que sufren y recuerda al mundo entero que la última palabra siempre será de Dios. Resulta también relevante percibir cómo la carta integra elementos de compasión y justicia. La Biblia nos recuerda que Dios es juez justo, pero también lleno de misericordia. La carta papal hace eco de ese doble aspecto, recordando que, ante el sufrimiento humano, Dios no es indiferente, sino que se hace cercano y consuela. Esa tensión entre justicia y misericordia es central en la fe cristiana, y la carta es un testimonio de esa armonía divina. La dimensión escatológica de la carta también merece ser recordada. El Papa habla de esperanza y de consuelo, lo que nos remite al Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte. Apocalipsis 21:4. La carta es, por tanto, una proclamación de la esperanza escatológica que nos sostiene, la certeza de que un día todo sufrimiento será vencido y de que la victoria final pertenece a Cristo. El mensaje papal nos recuerda, finalmente, que cada tragedia es también ocasión de santidad. Cuántos mártires, cuántos santos a lo largo de la historia surgieron en tiempos de dolor y persecución. La carta nos invita a ver en el sufrimiento no solo una tragedia, sino también un llamado a la santidad, a la entrega y al amor. Ese es un aspecto profundamente espiritual que el mensaje del Papa saca a la luz. La carta enviada por el Papa León XIV al pueblo afgano no se limita a un gesto diplomático o protocolario. Se convirtió inmediatamente en un acto pastoral de gran relevancia, capaz de tocar los corazones no solo de los católicos, sino de todo el pueblo alcanzado por la tragedia. El impacto del mensaje va más allá de las fronteras de la fe, pues comunica el lenguaje universal de la solidaridad, que es comprendido por todos los que sufren. En ese sentido, la carta tiene un efecto pastoral profundo, porque revela el rostro misericordioso de la Iglesia ante una nación herida. En el contexto afgano, marcado por guerras, persecuciones religiosas y crisis humanitarias recurrentes, el gesto del Papa tiene un valor inmenso. Aunque la comunidad católica en el país sea pequeña y muchas veces vulnerable, la carta es un signo de que no han sido olvidados. El sucesor de Pedro extiende la mano a todos, mostrando que la Iglesia está presente, incluso en los lugares donde su presencia visible es mínima. Esa actitud pastoral refuerza la misión universal de la Iglesia: ser signo del amor de Dios para todos los pueblos. El impacto pastoral también se percibe en la forma en que la carta inspira esperanza. El Papa León XIV no promete soluciones políticas o materiales inmediatas, pero ofrece algo aún más profundo: la certeza de la cercanía de Dios y la fuerza espiritual necesaria para recomenzar. Eso toca el corazón de las personas de manera única, porque da sentido al dolor y recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, la vida conserva dignidad y valor. Esa esperanza pastoral es un bálsamo que cura heridas invisibles. Además, la carta fortalece la unidad de la Iglesia universal. Cuando el Papa pide oraciones por las víctimas del terremoto, une a todos los fieles del mundo en una misma intención. Esa comunión espiritual es una de las dimensiones más bellas de la catolicidad. Católicos en países distantes se unen al clamor del pueblo afgano, mostrando que la Iglesia es verdaderamente una sola familia. Esa unión pastoral crea un vínculo de fraternidad que supera fronteras geográficas, culturales y religiosas. Otro aspecto del impacto pastoral es el testimonio público ante el mundo. En una época en que tantas tragedias corren el riesgo de caer en el olvido en medio de las noticias diarias, la carta del Papa hace que el sufrimiento de Afganistán sea reconocido. La voz del sucesor de Pedro se alza como voz profética que impide que el dolor sea ignorado. Ese es un servicio pastoral de enorme importancia: dar visibilidad a los sufrimientos humanos y recordar que ninguna vida puede ser olvidada.
La carta también tiene impacto pastoral en el sentido de promover el diálogo interreligioso. Afganistán es un país de mayoría musulmana y el mensaje del Papa, cargado de respeto y solidaridad, muestra que la caridad no conoce barreras religiosas. El gesto papal abre caminos para la colaboración entre cristianos y musulmanes en la búsqueda de soluciones para el sufrimiento humano. Esa dimensión pastoral de cercanía es fundamental para la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. El Papa, al mencionar a los rescatistas y a las autoridades civiles, muestra la dimensión concreta de la pastoral de la caridad. Reconoce que, además de las oraciones, es preciso actuar. Ese aliento pastoral puede inspirar a católicos, organizaciones internacionales e incluso gobiernos a comprometerse de manera más efectiva en el apoyo al pueblo afgano. La carta, por tanto, no es solo espiritual, sino también práctica, porque motiva acciones de solidaridad real y eficaz. La carta tiene aún un impacto pastoral sobre la propia identidad de la Iglesia. Muestra que la Iglesia no está distante de los dramas humanos, sino profundamente implicada. En un mundo que muchas veces acusa a la fe de estar desconectada de la realidad, la carta es un testimonio claro de que la Iglesia vive en el corazón del mundo y sufre con los que sufren. Esa presencia pastoral renueva la credibilidad de la Iglesia como madre y maestra de la humanidad. El impacto pastoral también es visible en la forma en que la carta fortalece a los misioneros y cristianos que viven en Afganistán. Esos hermanos, que muchas veces enfrentan enormes dificultades para testimoniar la fe, encuentran en el gesto del Papa una confirmación de que su presencia en aquella tierra es valiosa. Se sienten sostenidos y alentados, sabiendo que la Iglesia Universal está unida a ellos. Esa dimensión pastoral es esencial para mantener viva la llama de la fe en ambientes hostiles. La carta también provoca impacto pastoral porque nos recuerda el valor de la oración comunitaria. Al pedir que todos recen por las víctimas, el Papa transforma una tragedia local en una causa global de oración. Esa movilización espiritual es un testimonio poderoso de fe y unidad. Es como si la carta nos recordara que la Iglesia no es solo una institución, sino un cuerpo vivo, que sufre, reza y actúa unido. Ese impacto pastoral fortalece la identidad espiritual del pueblo de Dios. Otro punto importante es la pedagogía pastoral de la carta. Nos enseña a mirar el sufrimiento humano con los ojos de la fe. No se trata solo de lamentar la tragedia, sino de transformarla en ocasión de solidaridad y esperanza. El Papa muestra cómo interpretar los acontecimientos a la luz del Evangelio, ofreciendo así una catequesis pastoral que ilumina la vida concreta de los fieles. Esa pedagogía ayuda a la Iglesia a vivir de manera más profunda su misión en el mundo. El impacto pastoral de la carta también se da en el nivel de las conciencias. Muchas personas, al leer el mensaje del Papa, son tocadas para reflexionar sobre su propia vida y sobre la importancia de la solidaridad. La carta despierta el deseo de actuar, de rezar, de contribuir de alguna forma. Provoca conversión pastoral, porque invita a cada uno a abrirse al prójimo y a asumir la responsabilidad de ser instrumento de esperanza. Esa transformación interior es uno de los frutos más preciosos del mensaje. El gesto papal tiene aún un impacto pastoral, porque rescata la dimensión de la fraternidad universal. En un mundo marcado por divisiones, guerras y prejuicios, la carta recuerda que todos somos hijos del mismo Dios y que, ante el sufrimiento, no hay muros que nos separen. Ese llamado pastoral a la fraternidad es un antídoto contra el individualismo y la indiferencia que tanto hieren a la humanidad contemporánea. Nos recuerda que el dolor de un pueblo distante también nos concierne. Otro aspecto del impacto pastoral es la capacidad de la carta de generar esperanza, incluso fuera del ámbito religioso. Muchos que tal vez no compartan la fe católica pueden encontrar consuelo en las palabras del Papa, porque hablan un lenguaje de humanidad común. Ese es un efecto pastoral amplio, que muestra cómo la Iglesia puede ser signo de paz y consuelo para todos,
incluso para aquellos que no forman parte de su comunidad visible. La universalidad del mensaje refuerza su fuerza pastoral. La carta también tiene impacto pastoral porque nos invita a la solidaridad concreta. No se limita al plano espiritual, sino que sugiere un compromiso real con la ayuda humanitaria. Esa dimensión pastoral inspira a católicos de todo el mundo a contribuir con donaciones, campañas y acciones de caridad en favor del pueblo afgano. El impacto es, por tanto, práctico y espiritual al mismo tiempo, porque une oración y acción en una misma respuesta de amor. El Papa León XIV, con su carta, recuerda que la Iglesia debe ser siempre hospital de campaña, expresión usada por el Papa Francisco. Ese concepto pastoral cobra cuerpo aquí. La Iglesia se hace cercana de los heridos, acoge a los desesperados y ofrece cuidado espiritual. La carta es una actualización de ese llamado, mostrando que la misión de la Iglesia es estar siempre junto a los que sufren. Ese impacto pastoral renueva la identidad misionera de la Iglesia. Otro punto es el impacto pastoral en la juventud. Jóvenes católicos de todo el mundo, al tomar conocimiento de la carta, pueden sentirse llamados a vivir la solidaridad en su vida cotidiana. El mensaje papal es inspirador y puede motivar nuevas vocaciones misioneras, nuevos compromisos sociales y nuevas formas de vivir la fe. Así, la carta genera frutos pastorales que se prolongan en el tiempo y se multiplican en nuevas iniciativas de amor cristiano. La carta también fortalece la dimensión pastoral de la Iglesia como familia. El Papa habla como padre y los fieles reciben su mensaje como hijos. Esa relación paterna es central en la vida de la Iglesia y se expresa de manera clara en la carta. El impacto pastoral es, por tanto, de fortalecimiento de la comunión eclesial, porque nos recuerda que la Iglesia no es una organización fría, sino una familia espiritual donde todos se apoyan mutuamente. El impacto pastoral de la carta también es visible en las comunidades cristianas perseguidas en otras partes del mundo. Al ver al Papa dirigirse con tanta cercanía a un pueblo que sufre, ellas se sienten igualmente recordadas y fortalecidas. Ese efecto pastoral es precioso, porque mantiene viva la llama de la fe en lugares donde la Iglesia es minoritaria o perseguida. La carta es un recordatorio de que ningún cristiano está solo, porque el sucesor de Pedro acompaña a todos con oración y amor. Otro efecto pastoral importante es la renovación de la conciencia misionera. La carta recuerda que la misión de la Iglesia no se limita a evangelizar, sino también a estar presente en los dolores de la humanidad. Ese impacto pastoral fortalece la dimensión misionera de la Iglesia e invita a todos los fieles a vivir más intensamente su vocación de testigos del amor de Dios. Es un llamado a ser una Iglesia en salida que no teme acercarse a las heridas del mundo. La carta del Papa también nos recuerda que la pastoral debe ser siempre una pastoral de la esperanza. En medio de las ruinas, la voz del Papa proclama que la vida continúa y que la gracia de Dios puede transformarlo todo. Ese impacto pastoral es esencial, porque nos ayuda a ver más allá del dolor presente y a creer que la reconstrucción es posible. Es una catequesis de esperanza que fortalece los corazones y renueva la confianza en la providencia divina. Por último, el impacto pastoral de la carta se manifiesta en el testimonio público de la Iglesia. Al pronunciarse ante una tragedia, el Papa muestra que la Iglesia no vive para sí misma, sino para el mundo. Ese impacto pastoral es una lección para todos nosotros. La fe verdadera no está cerrada, sino abierta al sufrimiento del prójimo. La carta es, por tanto, un testimonio pastoral que enseña a la Iglesia a ser siempre signo del amor de Cristo. La carta del Papa León XIV a Afganistán, escrita poco después del devastador terremoto del 31 de agosto de 2025, no es solo un mensaje de compasión, es, por encima de todo, un anuncio de esperanza. Esa esperanza no se fundamenta en previsiones humanas ni en soluciones políticas inmediatas, sino que nace de la fe en Cristo resucitado, que venció la muerte y nos abrió las puertas de la eternidad.
En medio de una realidad de escombros y lágrimas, la voz del Papa proclama que la última palabra siempre será de Dios, y esa palabra es vida. La esperanza cristiana, recordada en la carta, no es una huida de la realidad. Por el contrario, nos da coraje para enfrentarla. El pueblo afgano, inmerso en el dolor de tantas pérdidas, está invitado a mirar más allá del presente y a confiar en que, incluso en las situaciones más sombrías, el Señor permanece al lado de sus hijos. Esa esperanza no elimina el sufrimiento, sino que lo transforma, dándole un nuevo sentido. Es en ese punto donde se revela la misión de la Iglesia, ser portadora de esperanza cuando todo parece perdido. El Papa nos recuerda que la esperanza es una virtud teologal, un don que no viene de nosotros, sino de Dios. San Pablo escribió a los romanos que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Esa verdad está presente en el mensaje papal, que se convierte en testimonio vivo de que, incluso ante la muerte y la destrucción, el amor de Dios sigue sosteniendo a la humanidad. La esperanza cristiana, por tanto, es indestructible porque se apoya en algo eterno. La misión de la Iglesia ante tragedias como esta es anunciar justamente esa esperanza. No se trata solo de ofrecer ayuda material, aunque eso también sea fundamental, sino de proclamar que la vida humana no termina en la tumba. La carta del Papa es un eco de esa misión. Anuncia que cada víctima es preciosa a los ojos de Dios y que cada lágrima derramada será un día enjugada por la mano divina. La Iglesia, como madre, se hace presente para consolar y para señalar el horizonte de la vida eterna. La esperanza cristiana también se manifiesta en el testimonio de la caridad. El Papa, al mencionar y agradecer a los rescatistas, muestra que Dios actúa por medio de aquellos que se dedican al prójimo. La Iglesia, a lo largo de la historia, siempre fue llamada a estar presente en los dolores de la humanidad a través de hospitales, orfanatos, obras de misericordia y misiones. Hoy, ante la tragedia en Afganistán, esa misión continúa. La carta del Papa es un llamado a todos los fieles para que traduzcan la esperanza en gestos concretos de amor. Otro aspecto de la esperanza cristiana es su dimensión comunitaria. El Papa, al pedir oraciones, une a toda la Iglesia en una sola voz. Esa comunión espiritual es un signo poderoso de que la fe no se vive de forma aislada, sino como cuerpo de Cristo. Esa unidad es fuente de fuerza y esperanza para los que sufren. Saber que millones de católicos en todo el mundo están rezando por las víctimas del terremoto da al pueblo afgano la certeza de que no está solo. Esa solidaridad espiritual es parte esencial de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia ante la tragedia también es profética. La carta del Papa no es solo consoladora, sino también una alerta contra la indiferencia. Recuerda al mundo que no podemos volver el rostro ante el sufrimiento humano. La voz del Papa es profética porque denuncia el olvido y llama a la responsabilidad. Es como la voz de los profetas del Antiguo Testamento, que clamaban en nombre de Dios para que el pueblo se convirtiera y cuidara de los más frágiles. Esa dimensión profética es inseparable de la misión de la Iglesia. La esperanza cristiana anunciada en la carta también es escatológica. Señala más allá de la historia, hacia el día en que Cristo volverá y establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá muerte ni luto. Esa promesa, contenida en el Apocalipsis 21:4, es reafirmada por el mensaje del Papa. Al recordar esa esperanza, la Iglesia cumple su misión de preparar los corazones para la eternidad, sin dejar nunca de actuar en el presente. Esa tensión entre el ya y el todavía no es propia de la fe cristiana. El Papa León XIV, con su carta, muestra que la misión de la Iglesia no se limita a las fronteras visibles de la fe católica. Se dirige a un pueblo mayoritariamente musulmán, pero habla con palabras universales de solidaridad y esperanza. Eso revela la dimensión misionera de la Iglesia, que está llamada a ser sacramento universal de salvación. El impacto pastoral de la carta es también un acto misionero.
porque anuncia el Evangelio no con discursos doctrinales, sino con gestos de amor. La misión de la Iglesia ante la tragedia incluye también la dimensión de la intercesión. La carta invita a todo el pueblo de Dios a rezar por los fallecidos, por los heridos y por todos los que sufren. Esa intercesión es parte esencial de la misión cristiana, porque une cielo y tierra en una misma súplica. El Papa, como intercesor universal, eleva ese clamor al corazón de Dios, y la Iglesia entera se une a él. Esa oración no es un gesto vacío, sino una fuerza real que sostiene a los que sufren. La esperanza cristiana también nos enseña a ver en los escombros una oportunidad de reconstrucción. La misión de la Iglesia no es solo consolar, sino también ayudar a levantarse. Eso significa apoyar iniciativas de reconstrucción, inspirar la solidaridad internacional e incentivar la cooperación entre los pueblos. La carta del Papa es una invitación a no desanimarse, sino a creer que, con la gracia de Dios y la unión de los hombres, es posible recomenzar. Ese mensaje es profundamente transformador, porque planta semillas de futuro en el suelo del dolor. La misión de la Iglesia también es educativa. La carta del Papa enseña al mundo a mirar la tragedia con los ojos de la fe. Muestra que no podemos ver solo destrucción, sino también oportunidades de crecimiento espiritual y de solidaridad. Esa educación de la fe es parte de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene como tarea formar conciencias iluminadas por el Evangelio. La carta es, por tanto, una catequesis en forma de consuelo, que educa el corazón humano para encontrar a Dios incluso en las lágrimas. La esperanza cristiana no es ingenua. Reconoce el mal, el dolor y la injusticia, pero no se deja vencer por ellos. La carta del Papa muestra que, incluso ante el sufrimiento, es posible confiar en Dios. Esa esperanza es realista porque nace de la cruz de Cristo, donde el mayor sufrimiento se transformó en la mayor victoria. La misión de la Iglesia es mantener viva esa esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Ese es el testimonio que la carta ofrece al pueblo afgano y al mundo. El Papa León XIV, en su carta, también cumple la misión de consolar. El consuelo no es solo emocional, sino espiritual. Recuerda que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Ese recuerdo es profundamente pastoral, porque ofrece a los corazones heridos la certeza de que no están abandonados. La Iglesia, al consolar, cumple su misión de madre que acoge, sostiene y fortalece a sus hijos en tiempos de dolor. Otro aspecto de la misión de la Iglesia es la proclamación de la dignidad de la vida humana. La carta del Papa recuerda que cada víctima es única e insustituible a los ojos de Dios. Esa proclamación es una respuesta a las tentaciones de reducir a las personas a números o estadísticas. La misión de la Iglesia es afirmar, con claridad, que toda vida tiene valor infinito. Ese mensaje es especialmente necesario en tiempos de tragedia, cuando el riesgo de la deshumanización es grande. La esperanza cristiana también se traduce en fraternidad universal. El Papa, con su carta, recuerda que el dolor de un pueblo distante debe ser sentido por todos. Esa es la misión de la Iglesia, unir corazones en una fraternidad que no conoce fronteras. Esa fraternidad es reflejo de la misma Trinidad, donde el amor es comunión perfecta. La carta es, por tanto, una expresión de la misión trinitaria de la Iglesia, que lleva al mundo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia ante la tragedia también incluye la dimensión sacramental. Cada misa celebrada en memoria de las víctimas, cada oración elevando las almas de los fallecidos, cada gesto de caridad es un sacramento de la presencia de Cristo en el mundo. El Papa, al enviar su carta, despierta esa dimensión sacramental de la vida de la Iglesia. Recuerda que la fe se vuelve visible en gestos concretos, que son signos de la gracia de Dios actuando en la historia. La esperanza cristiana, proclamada en la carta, también es una respuesta a la tentación de la desesperación. La desesperación lleva a la parálisis,
al encierro en uno mismo, a la pérdida de sentido. El Papa, al anunciar esperanza, combate esa tentación y abre los corazones a la confianza en Dios. Esa lucha espiritual es parte de la misión de la Iglesia, que no puede permitir que la desesperanza tenga la última palabra. La carta es, por tanto, un arma espiritual contra la desesperanza. Otro aspecto importante es la dimensión de la memoria. La carta del Papa nos recuerda que las víctimas no pueden ser olvidadas. La misión de la Iglesia incluye mantener viva la memoria de los que se fueron, no solo como homenaje, sino como compromiso con la justicia y con la vida. Esa memoria es expresión de la esperanza cristiana que cree en la resurrección y en la vida eterna. Recordar a los fallecidos es una forma de afirmar que siguen vivos en Dios. La esperanza cristiana también se expresa en la capacidad de transformar lágrimas en oración. La carta del Papa invita al mundo entero a rezar. Esa oración no borra el dolor, pero lo transforma en súplica que sube al cielo. La misión de la Iglesia es justamente esa: enseñar a los fieles a transformar el sufrimiento en oración y a confiar en que Dios acoge cada lágrima. Ese es un aspecto profundamente espiritual del mensaje papal. La misión de la Iglesia ante la tragedia incluye aún la dimensión de la presencia. No basta hablar de esperanza, es preciso estar presente. La carta del Papa es una forma de presencia espiritual, pero también inspira la presencia concreta de misioneros, voluntarios y fieles. La Iglesia cumple su misión al estar junto a los que sufren, no solo con palabras, sino con la cercanía real. Esa presencia es signo de la encarnación, de un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. La esperanza cristiana proclamada en la carta también nos recuerda que el sufrimiento puede generar frutos de santidad. La misión de la Iglesia es ayudar a los fieles a vivir el dolor de forma redentora, uniéndolo al sacrificio de Cristo. Esa espiritualidad de la cruz es central en la fe católica y está implícita en el mensaje papal. Es una esperanza que transforma el dolor en camino de santificación y de unión con Dios. Por último, la carta del Papa León XIV al pueblo afgano nos recuerda que la misión de la Iglesia nunca termina. En cada tragedia, en cada dolor, en cada lágrima, la Iglesia está llamada a estar presente, a anunciar esperanza y a testimoniar el amor de Dios. La carta es un signo visible de esa misión, que no es solo del Papa, sino de todos nosotros, miembros de la Iglesia. Estamos llamados a ser instrumentos de esperanza en el mundo, llevando la luz de Cristo donde hay tinieblas y proclamando la vida donde parece reinar la muerte.